Lo dijo el Ministerio Público, lo dijo la Fiscal General y lo dijo el comisionado de la CICIG. Otto Pérez no está siendo investigado. Si no hay ninguna investigación, no hay razón para que estén solicitando un antejuicio. El antejuicio ya lo revisé. En el número 1, Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina ha dicho una y otra vez que nada tiene que ver con los señalamientos de corrupción en su contra. Pero eso no fue suficiente para frenar un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que por unanimidad autorizó proseguir con el antejuicio en su contra. Ahora, queda en manos del Congreso guatemalteco tomar la decisión de despojarlo de su inmunidad o no, hecho que aún no ocurre. Mientras tanto, muchos procesos están abiertos como resultado de varias investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público. Mucho trabajo para la Fiscalía y su titular, Telma Aldaña. Este es el primer tema del día. Profundizamos en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclutelma, con H, T-H, Elma. Hashtag Conclutelma, bueno, ahí está del lado izquierdo superior de su pantalla para que lo pueda leer. Hashtag Conclutelma. Sus comentarios con esta etiqueta, si me hacen favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, con sus comentarios y la etiqueta, se los voy a agradecer como siempre. Porque bueno, los últimos meses han sido difíciles, muy difíciles para Guatemala, para el presidente Otto Pérez Molina, para los guatemaltecos. Su administración se ha visto sacudida, la de Otto Pérez Molina, por varios escándalos de corrupción que han resultado en renuncias, arrestos, órdenes de captura y en un antejuicio para el presidente y para muchos más. Varios partidos de oposición señalan a Pérez Molina como encubridor directo de estos actos de corrupción. Esto pese a que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, instituciones encargadas de las averiguaciones, han dicho que el presidente no está siendo investigado. Pero esto no ha sido suficiente para frenar un fallo de la Corte Constitucional de Guatemala, como le decía, que dio luz verde para que el Congreso de la República evalúe si se le debe retirar o no la inmunidad al presidente. Esto debía haber ocurrido esta semana, sin embargo hubo ausencia de diputados de Partido Patriota y de Partido Líder, y entonces, bueno, esto no se dio, ¿no? No se ha podido concretar, ni determinar, ni definir. Un fallo respaldado por miles de guatemaltecos, el hecho de que renuncie Otto Pérez Molina, pero también el hecho de que den paso a este antejuicio. Todos los guatemaltecos, muchos guatemaltecos que están de acuerdo con esta forma de pensar, han tomado las calles de manera continua pidiendo la renuncia de Pérez Molina, a pesar de que su mandato, bueno, está ya casi por finalizar, ¿no? Patsy Vázquez desde Guatemala nos tiene un resumen sobre la última ola de protestas. Cientos de ciudadanos salieron a las calles en 21 departamentos de Guatemala, convocados por asociaciones campesinas. Piden, entre otras cosas, la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por los distintos escándalos de corrupción que han involucrado a funcionarios de gobierno. Así lo hemos estado pidiendo desde hace ya llevamos, 3 meses pidiéndosela, y él no quiere renunciar, no ha escuchado el clamor del pueblo. Pérez Molina ha defendido que no es responsable de actos de corrupción de otros funcionarios, pero los manifestantes no coinciden con él. Y esta es una renuncia que se le solicita porque realmente él es el líder de una banda criminal de funcionarios corruptos. Las protestas ciudadanas, en las que también se defiende el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, comenzaron el 25 de abril y llevan ya 15 semanas consecutivas. Desde entonces renunció la vicepresidenta Roxana Valdetti, cuyo secretario privado, Juan Carlos Monzón, todavía prófugo, fue acusado como cabecilla de una red de defraudación tributaria. La presión se ha trasladado ahora al Congreso, que debe decidir si retira la inmunidad al presidente, y también a la Corte Suprema, que debe hacer lo mismo con distintos funcionarios acusados. Pero los pedidos de la ciudadanía van más allá. Una de las demandas bastante fuertes y muy sentidas y también demandadas por muchas organizaciones y muchísimos sectores en este momento es aprobar una reforma a la ley electoral y a partidos políticos. La versión de esa ley electoral presentada en el Congreso por al menos 130 organizaciones pretende otorgar mayor poder a los votantes sobre los funcionarios a elegir. Esperamos que el día jueves contar con los 80 votos para que se
realice la tercera lectura y poder enviar a la Corte de Constitucionalidad. Entre tanto, el vocero del gobierno dijo que respetaban las manifestaciones. Están ejerciendo su derecho de libre expresión. Con las caminatas que están efectuando, pues se les está garantizando también un derecho, que es la libre locomoción en todo el territorio nacional. Estas protestas ocurren a 4 semanas de las elecciones generales, donde se votará para presidente y vicepresidente, se renovará el Congreso y todas las alcaldías del país. Para CNN, Patsy Vázquez, Ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias a Patsy Vázquez. Hay que hacer un paréntesis para señalar que el descontento no es solo contra el presidente Otto Pérez Molina. A petición de algunos partidos de oposición se ha pedido investigar y se ha podido investigar también a un manojo de diputados, desde el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, hasta la titular del Ministerio Público, Telma Aldana, que fue señalada, dicen, porque presuntamente se ve extralimitado en sus funciones y había cometido abuso de autoridad. Pero este último pedido fue desestimado por la Corte Suprema, alegando que no hay lugar para un procedimiento en contra de la fiscal Aldana. De este y otros puntos vamos a hablar con la protagonista. Le doy la bienvenida a Telma Aldana, fiscal general de Guatemala. Fiscal, muchas gracias por esta entrevista exclusiva para Conclusiones. Está en Washington, le doy la bienvenida y buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Voy a entrar de lleno con una de las grandes dudas. El presidente Otto Pérez Molina ha venido diciendo repetidas veces que no está siendo investigado. Fiscal, ¿está siendo investigado o no el presidente Pérez Molina? En relación al señor presidente Otto Pérez Molina, debemos de recordar que él goza del derecho de antejuicio y en consecuencia no puede ser investigado hasta que se declare por el órgano competente que da lugar a formación de causa en su contra, de tal manera que en este momento estamos pendientes de que se resuelva en definitiva una solicitud de antejuicio, en cuyo caso esta sea procedente, entonces se iniciará la investigación. Para que entienda nuestra audiencia internacional, si no se da paso a este antejuicio, no podrá ser investigado, aunque así lo solicitara cualquier otra persona. Es decir, si el antejuicio no da lugar, no puede ser investigado de ninguna forma, ¿cierto, fiscal? Si otra persona llega a solicitar antejuicio, igualmente debe seguir el mismo trámite y entonces llegar a conocer el Congreso de la República, que es el ente que la ley autoriza para conocer y resolver la solicitud de antejuicio. Perfecto, entonces estamos ahí, no está siendo investigado. No está siendo investigado, esto no quiere decir que no podría investigársele, pero tiene que haber un procedimiento que es el que nos está dando a conocer y definiendo la fiscal general. Para dejar en claro eso, porque veníamos precisamente de las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina. Pero déjeme regresar ahora a otros hechos. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó esta petición de antejuicio que hubo en contra de usted, ya lo mencionaba yo al principio del programa. Por supuesto, abuso de autoridad, después de que los fiscales realizaran estos allanamientos, ¿no?, en las oficinas del Congreso de la República. Esto fue el 3 de julio, si no estoy mal. Ahora, aquí hay un dato importante. Esta medida fue solicitada por diputados del partido político Libertad Renovada, ¿no?, del candidato a la presidencia, Manuel Valdizón. Manuel Valdizón ha venido criticando, aquí lo hizo, y acusado a la CICIG, a la Fiscalía, al presidente Pérez Molina, de ser parte de un plan para desarticular su partido. Y hay quienes creen que esto es una especie de vendetta, precisamente por este antecedente de haber intentado dar paso a un antejuicio en contra suya. ¿Qué responde usted a esto? Tanto el señor comisionado Iván Velázquez y yo sabemos que nuestras investigaciones deben de estar basadas en un material probatorio y somos bastante serios y además responsables en esta función que estamos ejerciendo. En ningún momento estamos persiguiendo a partido político o a funcionarios determinados. Nosotros realizamos nuestras investigaciones y si producto de esas investigaciones resulta involucrado un funcionario o cualquier persona, tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de los tribunales del país.
Es decir, que aquí no hay ningún interés personal, no tiene nada que ver el hecho de que se le haya en algún momento presentado esta intención de antejuicio por parte del líder. Y quiero ir entrando en detalle y traigo el tema del líder porque hay temas muy complejos como la ley en materia de antejuicio. Este tema, esta palabra que se ha vuelto la palabra de moda en Guatemala, no para bien obviamente, pero está de moda, por todos lados hay antejuicios solicitados, algunos ya otorgados, otros más no, pero aquí hay una contradicción y me gustaría que nos ayudara a entenderla o qué piensa usted. La ley en materia de antejuicio otorga únicamente a funcionarios en el ejercicio de su cargo, ¿no? Es decir, el antejuicio tendría que ser para alguien que está ocupando un cargo, no para cualquier persona, entiéndase, aspirantes, ¿no? El aspirante entonces sería una persona que, de acuerdo a esto, no tendría derecho al antejuicio. De hecho, hay un grupo de abogados que ha presentado precisamente pues, esto para que sea considerado y que sea retirado este derecho de antejuicio a quienes no son funcionarios que ya están en funciones. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Cree que es necesario que esto se lleve así y que sea la ley electoral modificada para que no tengan derecho a este antejuicio quienes no estén ocupando un cargo público? Me responde si le parece, fiscal, después de la pausa, porque es un tema que, de ser así, de concretarse, cambiaría muchísimo el escenario político, muchísimo el escenario político. Pero la escuchamos con mucha atención. Está conmigo la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana. Tengo antes de esto una noticia entre paréntesis, así que abrimos el paréntesis. Yo quisiera aclarar... Y es en Guatemala donde abrimos el paréntesis, porque ayer le reportábamos que el partido opositor líder había rebasado su techo máximo de gastos de campaña, ¿se acuerda? Bueno, ahora el Tribunal Supremo Electoral no solo sancionó al partido con una multa, de la cual muchos se están quejando por la baja cantidad, 760,000 quetzales, unos $100,000, sino también le ordenó suspender cualquier tipo de campaña electoral. Bueno, según el magistrado Mario Aguilar Elizardi, el partido líder debe abstenerse de hacer cualquier tipo de campaña y actividad proselitista, sea por medio de donativos o terceras personas, como contratar espacios de publicidad en cualquier medio de comunicación, así lo han definido. Y así lo publica la prensa guatemalteca. Bueno, a pesar de esta prohibición por parte del Tribunal Supremo Electoral, el partido líder dijo que de todas formas llevará a cabo una actividad este fin de semana. Ahí se lo dejo. Ahí cierro el paréntesis. Le recuerdo ahora que estamos en comunicación a través de las redes sociales. Facebook.com/conclusionesCNN, Facebook.com/conclusionesCNN. Mi cuenta en Twitter, en tiempo real, los leo, los retuiteo, es @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter. La etiqueta que estamos usando es Conclutelma, ahí está del lado izquierdo superior de su pantalla, Conclutelma, @soyfdelrincón, lo retuiteo. Sus comentarios no representan mi forma de pensar, ni tampoco la forma de pensar de esta empresa. Por supuesto, regresamos con el tema central, esta entrevista exclusiva con la fiscal general de Guatemala. Telma, la mano dura habla en exclusiva aquí en Conclusiones. Estoy de regreso con mi invitada, Telma Aldana, fiscal general de Guatemala, en vivo desde Washington. De nueva cuenta, para plantearlo para nuestra audiencia internacional. Es así. En la ley electoral y de partidos políticos, el antejuicio se puede otorgar a los ciudadanos comunes que pretenden ocupar un cargo público, ¿no? Se puede ahí, existe, en la ley electoral existe, pero en la Constitución tendría cabida solamente para aquellos que ya ejercen un cargo público, es decir, que ya son funcionarios. Hay una contradicción en la ley electoral y la Constitución, y así lo han ratificado varios abogados presentando un documento precisamente ante la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Mi pregunta para usted, fiscal, es la siguiente. ¿Cree usted que deba ser removida esta ley que permite el tener derecho a antejuicio sin ser un funcionario público? Fernando, yo he manifestado en reiteradas oportunidades en Guatemala que no estoy de acuerdo con que exista la figura de antejuicio en el país, ni siquiera para los funcionarios públicos, puesto que estimo que todos los funcionarios y funcionarias que gozamos de ese derecho debemos de enfrentarnos a la ley igual que cualquier ciudadano.
De tal suerte que si no estoy de acuerdo con la figura de antejuicio para los funcionarios en servicio, obviamente no estoy de acuerdo con el derecho de antejuicio para quienes únicamente son candidatos o aspirantes a ocupar un puesto determinado. De tal manera que corresponde a la Corte de Constitucionalidad hacer este análisis, puesto que este privilegio está contenido en la ley electoral, que es de rango constitucional, y que efectivamente riñe con la ley que conoce o que regula la materia de antejuicio. Bien, ha dejado muy clara la postura. Ahora, en la urgencia que vive Guatemala, en la urgencia de reestructuración, y digo urgencia porque entonces vienen las elecciones. Vienen las elecciones y hay quienes están gozando de esta figura del antejuicio. El caso particular del candidato de fórmula a la vicepresidencia, Edgar Baltasar Barquín, del partido Líder, pues no está siendo investigado porque tiene el antejuicio. Puede seguir participando de la contienda electoral. Pero yo le pregunto, fiscal, de acuerdo también a la Constitución, se tiene que cumplir con 3 requisitos: honradez, por un lado, capacidad, idoneidad para poder llegar a ocupar, este es el artículo 113, ¿no?, de la Constitución. Si el antejuicio los mantiene ahí y llegaran a ocupar un cargo público, en este caso vicepresidencia o presidencia, estarían incumpliendo con estos requisitos del artículo 113. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Cómo evitar que esto pueda ocurrir? Porque en este momento hay una ventana abierta a que esto pueda ocurrir por la figura de antejuicio. Yo estimo que esta es una calificación que le compete y le corresponde por imperativo legal al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Sin embargo, después de haber revisado el caso, donde solicitamos el antejuicio contra el señor Barquín, candidato a vicepresidente, tengo la plena convicción de la posibilidad de su participación, y esos son los argumentos que hicimos valer al plantear la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el juego de los tiempos en la política con estas figuras del antejuicio pudieran estar amañando los procesos, amañando y protegiendo. Yo le quiero preguntar, la figura del antejuicio, para usted como Fiscalía, para el Ministerio Público, ¿están amañando muchos de los procesos? Y no hablo solamente del caso de Barquín, hablo de muchos otros casos que se están colgando de antejuicios y que están amañando los procesos de investigaciones serias que se les siguen y que pudieran llevarlos a prisión. Mi pregunta es, para usted, ¿esta figura del antejuicio amaña los procesos en el país? Me responde después de la pausa, si le parece, fiscal. Vamos a regresar con la respuesta de la fiscal de Guatemala, Telma Aldana, que nos da esta entrevista exclusiva aquí en Conclusiones. Pero antes de la pausa, tengo noticias a las que ponemos atención. Es al regresar de la pausa las noticias en atención. Ahora sí hago la pausa. Regreso con la fiscal general y el tema central de esta noche. Telma, mano dura, esta entrevista en exclusiva aquí en Conclusiones. Estamos de regreso con mi invitada, esta entrevista exclusiva de la Fiscal General de Guatemala, Telma Aldana, aquí en Conclusiones, y le preguntaba este tema de los antejuicios. ¿Usted cree que el uso de la figura del antejuicio está amañando posibles investigaciones que tendrían que haberse hecho ya? ¿Cree que es más utilizado como eso, como una maña, una forma de detener un proceso judicial del Ministerio Público, de organismos de investigación? Sí, efectivamente, yo estimo que el trámite del antejuicio viene a limitar la investigación que el Ministerio Público debe de hacer. En este caso, que estamos trabajando en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, efectivamente limita nuestra labor, puesto que debemos de esperar a que se agote todo el procedimiento para entonces iniciar las investigaciones.
Y cuando se está jugando el país unas próximas elecciones fiscal, usted como guatemalteca, porque además de ser la fiscal es guatemalteca, ¿no tiene usted una preocupación de que haya pues candidatos contra los que no se pueda actuar por este derecho ante juicio? ¿No le preocupa que puedan llegar a estar en el poder? ¿Le preocupa como guatemalteca y como fiscal o nada más del lado de la ciudadana guatemalteca? Yo confío en nuestra democracia, que es incipiente y que tiene que hacer uso de los mecanismos legales, del debido proceso y del derecho de defensa para llegar a la profundidad de estos casos. Sin duda, tenemos que agotar todos los procedimientos legales y deducir las responsabilidades a quien corresponda. Y no importa si es dentro de un mes o si es dentro de 6 meses. Déjeme entenderlo así, porque el tiempo se viene encima para las elecciones. Estamos a un mes, exactamente, estamos a un mes de que vengan las elecciones, ¿no? ¿Dará el tiempo para que no vaya a llegar la persona que no debería llegar incumpliendo el artículo 113 de la Constitución? ¿Usted cree que los tiempos legales le van a dar al país para poder entonces frenar a quienes desgraciadamente tienen dudosa procedencia económicamente o vinculada al narcotráfico o lo que sea? ¿Le dará los tiempos a ese proceso que usted me dice en el que confía antes de que ocupen un cargo público? Mis tiempos como Ministerio Público no riñen con los tiempos políticos. La elección se puede llevar a cabo y de hecho podría resultar electa una persona que tiene pendiente una solicitud de antejuicio, y si este es declarado con lugar, aunque esté ocupando el puesto, tenemos la obligación de continuar con el proceso, y si el antejuicio se declara con lugar, podemos pedir la orden de aprehensión. Entonces, en el caso hipotético, lo voy a plantear así porque es el más visible, el caso del vicepresidente, el candidato a vicepresidente del Partido Líder. Si en el caso hipotético de que llegase a ser esta fórmula la ganadora, Valdizón quedara como el presidente electo y entonces Barquín estuviera como el vicepresidente y finalmente entraran en funciones, eso no quiere decir que la Fiscalía, el Ministerio Público se va a detener en el caso de la investigación si se da al lugar el antejuicio. Es decir, ustedes en los tiempos políticos no les importa y seguirían investigando a quien tengan que investigar. Efectivamente, y este caso en particular lo estamos trabajando en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de tal manera que los tiempos políticos entonces no tienen ninguna incidencia en los tiempos de investigación y de acusación ante los tribunales del país. En los últimos meses la CICIG ha destapado un sinnúmero de casos, ¿no?, que tienen al país de cabeza hoy por hoy, exigiendo la gente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, le ha costado el puesto a la ex vicepresidenta, también ministros que se han ido del gobierno del presidente Otto Pérez Molina, hay acusaciones de lavado de dinero vinculados al narcotráfico, fondeo de campaña, en fin. Todo este trabajo para muchos pareciera originado solamente por la CICIG y después viene el acompañamiento del Ministerio Público. ¿Ha fallado el Ministerio Público en hacer su trabajo? Es decir, ¿ha tenido que ser el acompañamiento de resultados de CICIG o qué casos particulares han sido solamente de Ministerio Público? Yo tengo poco tiempo de estar dirigiendo el Ministerio Público, 1 año. Sin embargo, he visto la actitud de fiscales, su entrega al trabajo, y 4.000, 5.000 trabajadores del Ministerio Público con deseo de hacer bien las cosas, y lo hemos demostrado. Sin embargo, también debo de reconocer que el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad ha sido clave para el Ministerio Público. Hemos conformado equipos de trabajo de la Comisión Internacional y del Ministerio Público que han hecho avanzar los casos que conocemos en Guatemala. Y recordando que de conformidad con la Constitución Política de la República
Al Ministerio Público le compete dirigir la investigación criminal, la acusación, la persecución penal y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, de tal manera que CICIG no puede actuar sola en Guatemala. Necesariamente tiene el Ministerio Público no solo que asumir el liderazgo en estos casos, sino que promover y dirigir la investigación criminal con el acompañamiento en determinados casos, de acuerdo al mandato de la comisión. Estamos logrando darle al Ministerio Público mejores capacidades. Sumamente interesante entenderlo, es decir, para coloquialmente diríamos en mi país, van juntos con pegados. O sea, la CICIG y el Ministerio Público es junto con pegado, ¿no? No hay de otra, fiscal. Muy juntos, bastante juntos. Yo diría que de la mano, porque eso es lo que Guatemala necesita. Y así lo han sentido los guatemaltecos. Voy a marcar una pausa, déjeme preguntarle algo. Tiene poco tiempo, me dice, tiene un año. La fiscal general anterior, Claudia Paz y Paz, no cumplió su tiempo. Es decir, la sacaron, ¿qué fue? 5 meses antes, ¿no? 5 meses antes decidieron que no debía seguir. En condiciones diferentes, con menos investigación, con menos políticos involucrados en investigación, es decir, en una situación menos comprometida. Yo le pregunto a usted, ¿no tiene temores, dudas de que pudieran también decirle hágase a un lado, como lo hicieron con su antecesora Claudia Paz y Paz? Me responde después de la pausa, si quiere, fiscal. Ya regreso, vamos a hacer una pausa, esta entrevista exclusiva con la fiscal de Guatemala, Telma Aldana. Le recuerdo que pueden dejar sus comentarios en Facebook, facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Los estoy leyendo y retuiteando en mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. La etiqueta que estamos utilizando es Conclutelma, que ya es tendencia número 1 en Guatemala. Muchas gracias a mis hermanos chapines. Es TT número 1 en Guatemala, Conclutelma. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Y ya regresamos entonces con este que es el tema central. Telma, la mano dura, fiscal general de Guatemala, habla en exclusiva, aquí en Conclusiones. De regreso con mi invitada, Telma Aldana, fiscal general de Guatemala, en vivo desde Washington. Fiscal, le decía yo a usted, su antecesora, la fiscal Paz y Paz, pues no terminó. 5 meses antes de que llegara a su tiempo, le dijeron adiós, decidieron removerla, y yo le pregunto, en otras condiciones, es decir, no tan comprometida con tanta investigación y una sacudida tan de fondo en el país y en la política, ¿usted no teme que pueda correr la misma suerte? Fernando, históricamente en Guatemala los fiscales generales han tenido un periodo de 2 años porque precisamente con el cambio de gobierno son removidos. En el caso de la doctora Claudia Paz, prácticamente terminó su periodo y creo que un fiscal más, o sea que 2 fiscales han cumplido el tiempo previsto en la ley. En el caso de la doctora Claudia Paz, pues fue la discusión si prevalecía el nombramiento o prevalecía lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público. Yo temor no tengo, sin embargo, sí creo que para la democracia del país, para el fortalecimiento institucional, es necesaria la permanencia de quien dirige a la institución. Y la ley establece que el presidente de la República puede remover al fiscal general, pero no es una normativa amplia. Por respeto a los procesos constitucionales de elección, el presidente debería de analizar el trabajo que se ha realizado en función del cumplimiento de la obligación que asume el fiscal general. Es sano para la democracia del país y es sano para el Estado de Derecho y el debido proceso que el fiscal general permanezca en el puesto por el periodo constitucional. Claro, sí, es como debería de ser en un ámbito idóneo, ¿no? En un contexto idóneo. Me voy a tener que ir, hay tantas cosas que hablar con usted, fiscal, pero le voy a hacer la última pregunta porque muchas personas quieren saber
¿por qué no hay todavía nada o algún resultado con el caso de Roxana Valdetti? Tengo 30 segundos, la ex vicepresidenta. La señora Roxana Valdetti, ex vicepresidenta de la República, renunció a partir del 8 de mayo y a partir de ese momento ya no gozaba del derecho de antejuicio. De tal manera que iniciamos en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala las investigaciones y estamos en ese proceso de investigación. Todavía sigue en proceso de investigación. ¿Cómo cuánto tiempo calcula que seguirán en ese proceso? No le puedo decir con exactitud, lo que sí le puedo asegurar es que estamos con responsabilidad en el proceso de investigación. Bueno, pues le agradezco muchísimo la respuesta. Fiscal, ha sido un gusto que esté con nosotros. Le agradezco que haya tenido la deferencia con conclusiones y que pase buena noche allá en Washington antes de regresar a Guatemala. Gracias, Fernando. Feliz noche. Igualmente, gracias a usted. La fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, nos acompañó aquí en exclusiva. Hago una pausa y regreso con un resumen de las mejores entrevistas de la semana. Usted conoce el segmento Aquí lo vio. Pero además, hoy estrenamos un segmento. ¿Sí? Hoy estrenamos en conclusiones para ustedes. Pensamos que era justo y necesario. Le presento un nuevo segmento llamado Conclumemes. Los conclumemes al regresar aquí en conclusiones. Y todo eso aquí lo vio, pero hoy estrenamos entonces Conclumemes. No se imagina la cantidad de memes que me llegan a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Y bueno, decidimos, vamos a presentarlos, ¿por qué no? Algunos son tan buenos que les abrimos el espacio para compartirlos, así que hoy y todos los viernes habrá Conclumemes. Pongan atención, vamos con el primero. El primer meme es de Guatemala. ¿Para qué le digo que no? Sí. Lo dice doña Florinda haciendo alusión a la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, que ha destapado pues un manojo de casos de corrupción. Ahí lo tiene usted. ¿Para qué te digo que no? Sí. El segundo meme, también de Guatemala. Este es entre el dime y direte entre el candidato Manuel Valdizón y la cabeza de la CICIG, Iván Velázquez. Lo llevaron al round en caricatura y ganó Iván Velázquez. El tercero es de México. Se disparó el dólar. El peso mexicano pasó la barrera de los 16 pesos y bueno, pues ahí tienen ustedes, así lo grafican en este meme, se disparó el dólar. Dicen que puede llegar a los 17 pesos por dólar en México, ¿eh? Por último, ¿cómo no incluirlo? El Piojo Herrera, este meme, acusado el Piojo de darle un golpe, perdió el puesto como director técnico de la selección mexicana de fútbol. Lo llevan a este meme donde llora como el Chavo del Ocho, pi. Esos son algunos de sus memes. Hashtag Conclumemes. Muchas gracias. Todos los viernes voy a tener entonces para usted Conclumemes. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Que tenga un excelente fin de semana.